Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Comics Men, el podcast del multiverso, donde hablaremos acerca de todos los temas relacionados con el medio de los cómics, la ciencia ficción, la fantasía y todo lo que se nos ocurra referente a nuestro querido mundillo. Aquí todos los temas son bienvenidos. Nos acompañan el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Tito. Hola, soy Peri. Así como su amigo Paco. El tema del día de hoy: ¿qué es lo que hace valioso un cómic? Sin más ni más, comenzamos. Fíjense que el coleccionismo de cómics, en general, es también una parte muy importante del medio. Yo diría que es bastante importante. Hoy en día no tiene tanto impacto como lo llegó a tener, por ejemplo, en los años 90, pero definitivamente sí es bastante importante, ya que muchas personas que, aunque lo hacemos por gusto, el hecho de leer e involucrarnos con todas las aventuras de los superhéroes y apreciar el arte, pues también muchos otros puede ser que lo hagamos para que más adelante, en el futuro, vendan parte o toda su colección y bueno, de algún modo lo ven como una inversión. O al menos ese es el autoengaño que te haces muchas veces con todos los coleccionables. Pero bueno. Sí, yo recuerdo mucho en esa época en la que te decían, oye, ya salió el número 1 de Spawn. Oye, es un número 1 y es primera aparición. Híjole, seguramente se va a evaluar muchísimo y yo voy a poder comprarme 3 carros con eso. Claro. Y era algo que de alguna manera te motivaba a tratar de conseguirlo e incluso comprar no uno, comprar a veces hasta más. Supuestamente para tú venderlo aparte, exacto, ¿no? Independientemente de que el arte de Todd McFarlane pues es un favorito de los fans, pero sí, eso fue lo que llevó a muchos ejemplares en los años 90 a venderse en millones. O sea, porque a lo mejor había 500,000 o 600,000 lectores cuando estaba más sana la industria de cómic americano, y pues cada uno compraba 2 o 3 copias del mismo cómic que ellos pensaban iba a ser valioso después de algún artista superestrella o que acontecía algo, como dice Tito, como una primera aparición. Fíjate que yo creo que como Tito, el sueño de varios es que un día alguna pariente lejana te herede y tengas una caja ya con varias historietas o varios cómics y de entre ellos aparezca un Superman número 1, claro, ¿no? O un Action Comics número 1, exactamente. Detective 27. Claro. Pero bueno, mira, Peri, tú podrías ser esa persona. Le puedes dejar a tus futuras, a tus descendientes, les puedes dejar una caja oculta de todos tus bienes por ahí. A lo mejor esa cosa que tú deseas hoy la pueda tener alguien más adelante gracias a ti, ¿no? Digo, puede ser. Resolver su vida prácticamente. Y por supuesto, aunque tú no lo disfrutes, pero pues bueno. Pero bueno, le hiciste la buena obra, ¿no? Puedes morir tranquilo sabiendo que le vas a hacer la vida fácil a alguno de tus descendientes. Voy a comprar un cómic en Summers y lo voy a guardar y ya se lo voy a heredar. Pues fíjate que de hecho, eso vamos a hablar un poco, porque a decir verdad, qué bueno que Peri toca este tema, ya que de entrada tenemos que definir qué cosas, monetariamente hablando, le dan valor a un cómic. Y fíjense que hay que recalcar aquí que lo que da realmente el valor es, en primer lugar, que sea una edición original. Y ahorita que tocaste el punto de lo de Sanborns, pues bueno, tenemos que comentarlo. Los cómics que vemos aquí en México, pues son todos reimpresiones de las ediciones originales americanas. Y no con esto estoy diciendo que los cómics mexicanos o las reimpresiones mexicanas no tengan valor, pero es muy diferente. Valor coleccionable más que nada, ¿no? Pero sí, fíjate, ahorita retomando, y lo que mencionas, ¿no? De que sean ediciones originales, nos referimos precisamente a que es exclusivamente hecho. Si estamos leyendo cómics de superhéroes de Marvel o de DC, pues tiene que ser la versión estadounidense, ¿no? Sí. Esa sería la versión original. Y sí, efectivamente, como mencionas, ya sea cualquier reimpresión de eso, o cuando ya lo pasan a otros mercados, pues esos ya no se tomarían como una primera edición,
ni como si fuera el material original. Sin embargo, pues bueno, deben de tener también su valor, tanto coleccionable como, pues bueno, el valor sentimental, ¿no? Fíjense, ¿cómo me hubiera gustado que de lo que estamos hablando el día de hoy, yo lo hubiera escuchado hace muchos años? Yo tuve la oportunidad de ver, yo tengo un tío que coleccionaba el cómic de Fantomas. Ah, buenísimo. La amenaza elegante. La amenaza elegante, exactamente. Entonces, yo recuerdo que un día me dijo, ¿los quieres? Y yo dije, ¡no! ¡Ah! Entonces, después de mucho tiempo, bueno, me vengo arrepintiendo porque es un personaje clásico, es un personaje que surgió en el cómic mexicano. Y la verdad, es algo que también, como dice Tito, es algo que que tiene un valor nostálgico muy importante. Entonces, también, por ejemplo, todo lo que fue de la familia Burrón. Ah, también. Hay algo muy importante. ¿Se acuerdan de los super sabios? Sí. Bueno, fíjense que en un mercado de pulgas en la ciudad de Puebla hace muchos años había una persona que estaba vendiendo cajas de esa historieta. Bastante. Y yo creo que si yo lo hubiera comprado al precio que me lo han vendido, ahorita tendría un valor bastante alto. Fíjate que inclusive allá en Estados Unidos, como tienen un poquito más la cultura de todo esto del valor monetario y del coleccionismo y todo, es más fácil encontrar mercados de pulgas que te vendan cosas y pues bueno, como les dicen luego, encontrar pequeños tesoros. Ahorita que mencionas Puebla, bueno, un saludo para todos los que nos estén escuchando en Puebla, que he checado que sí algunas personas nos escuchan por allá. Mira. Sí, tengo el recuerdo muy parecido a algo que tú acabas de decir, pero en mi caso fue con un cómic precisamente de Fantomas, ahorita que lo mencionas, ya publicado por Editorial Vid. Durante los 90s, Vid publicó Fantomas y sacaron una especie de novela gráfica donde la portada está muy padre, la verdad. Es Fantomas disfrazado de Jorge Campos, el portero de la selección nacional de aquel entonces, que ya ven que Jorge Campos se vestía con estos uniformes fosforescentes, sí, ¿no? Sí, entonces en la portada es la cara a la mitad más o menos de Jorge Campos porque el Fantomas se está quitando la máscara porque estaba disfrazado de él y la ropa es la misma. Ajá. La verdad es un cómic impresionante y yo no pensé tenerlo nunca porque pues obviamente salió en los 90s, pero lo encontré hace relativamente poco también en Puebla y bueno, pues gracias a Puebla, al parecer allá venden buenas cosas, vayan a visitarlos. Ahora, vamos a cambiar un poquito de tema porque ahorita estamos platicando acerca de las ediciones originales, ¿cierto? Bueno, claro. No por esto significa que aquí en México no vendan ediciones originales, pero ya casi no hay. Y quisiera saber su opinión de el por qué. ¿Por qué ya casi no hay cómic americano en México disponible? Pues mira, podemos empezar por dos cosas. Uno, el poder adquisitivo del mexicano. O sea, está buenísimo. Sí, por supuesto que estamos en primer mundo, obviamente. Claro. ¿No? Y en segunda también tiene que ver con el tipo de cambio del peso con el dólar, ¿no? ¿Cómo decirte que cuando estábamos en los años 90, antes del 95, uh-huh, tú con 3,000 pesos o 3 pesos, con 3 pesos te puedes comprar un solo cómic. Sí, claro. Sí. Y hoy día tú no puedes comprarte con 3 pesos un cómic. No, definitivamente, ¿no? O sea, que no es imposible. Ahorita simplemente cuesta que si en el mercado mexicano tú compras en 45 pesos un cómic, uh-huh, te va bien, ¿no? Sí, ese es el precio estándar. Es el precio estándar que tienen ahorita, ¿no? Ya son de 48 páginas o... Fíjate que depende, hay unos que no, hay unos que sí son de 23, 20X, pero hay otros que sí son de 48. Entonces, pues bueno, ahí vemos el comparativo de la cantidad de producto, cantidad de tiempo de lectura que estás comprando en comparación de lo que te rinde el dinero que estás pagando, ¿no? Claro. Bueno, ahora eso lo pasamos a dólares. Todos los cómics estadounidenses mínimo cuestan $4. Pues eso multiplícalo por 19.20 pesos, que es lo que está ahorita el peso, el dólar sobre el peso, ¿no?
realmente estamos hablando de que un cómic de $4 te cuesta casi 80 pesos. Ya es insostenible, con eso prácticamente te compras 2 normales aquí en México y por la misma calidad. Y con el valor de 4. Así o sea, es. Como si fueran 4 cómics a Sí, lo mejor, porque ¿no? hay algunas ediciones, sobre todo de DC México, que traen 2 en 1 por ese precio. Marvel no tanto, no están haciendo tanto eso, te están vendiendo ediciones single, ediciones floppy, te las están vendiendo en 44, 38, o sea, depende mucho. Fíjate que ahí yo creo que mucho tiene que ver con cómo está presionando la licencia de Marvel, cuando menos en Marvel México, cómo está presionando la licencia, yo creo que desde Disney. Sí, probablemente sí. Y hay otra cosa también, que está, vaya, que el por qué está evitando un poco el que haya la circulación de todo eso. Uno, el idioma también, ¿no? También. No, hay gente que, pues, o una de dos, o no sabe el idioma, o no le gusta el idioma, ¿no? Entonces a lo mejor le da flojera leer en inglés y prefieren, si tienen la versión en español es mucho más fácil tener acceso a la versión en español. Otra cosa también es la distribución. Para comprar cómics en inglés, pues únicamente hay de 2 sopas. Tiendas especializadas, o en este caso Sanborns está trayendo cómic importado también. Sin embargo, pues bueno, estarás de acuerdo en que no es lo mismo que pagues 200 pesos por o por esos mismos 200 pesos estás pagando a lo mejor 400 o hasta 500 pesos, ¿no? Que vaya, la verdad es demasiado caro. Y hemos visto la comparación de lo que es la impresión, o sea, ya hablando del objeto, la impresión mexicana a veces hasta supera a la estadounidense. Eso sí es cierto. Sí, ¿no? O sea, fíjate que ahora que lo menciona Tito, he visto muchos reviews de cómic americano, donde las personas que hacen estas reseñas, inclusive se manchan los dedos de las tintas que están manejando, que son muy deficientes, y eso no pasa en los cómics de aquí. Fíjense, de ahorita que lo estoy escuchando, yo concuerdo mucho con la opinión de Tito con respecto al factor económico, pero desde el punto de vista psicológico, yo creo que también yo creo que me inclino un poco más a la cuestión del idioma, ¿no? Mira, nosotros vivimos en un país medinchista, siempre ha sido así. Muchas veces... ¿Pero cómo te atreves? Claro que sí, lo recalco. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, hace muchos años, yo compré un Iron Man, edición original americano, en Sanborns, en la Ciudad de México, con la portada de Iron Man brillante. Era una historia donde Iron Man estaba en silla de ruedas en un momento en el que estuvo paralítico y él controlaba la armadura por medio de una banda. Muy buen cómic, la verdad. Y yo, pues, en ese tiempo apenas estaba yo iniciándome con el idioma con el idioma inglés. Pero la verdad, simplemente en los cómics al leerlo entendías perfectamente la historia. No había tanta necesidad pero ahora, lamentablemente, yo creo que la falta de cultura de la población es un factor muy, muy, muy relevante. Es más, yo creo que hasta aunque sean lecturas en español, la gente ya no está acostumbrada a leer lo que es los cómics. Yo, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta de unos que les gusta, unos años para acá, Sanborns ha sacado muchas promociones de 2x3 o llévate esto, porque no creo que tengan las suficientes ventas para poder vaciar su stock, ¿no? Entonces, pero yo creo que es más que nada por la cultura de la lectura. Ahorita, lamentablemente, puedo culpar un poco a todo lo del universo cinematográfico que está surgiendo actualmente. Yo veo, por ejemplo, que hay gente que ni siquiera quiere ver las películas originales con subtítulos en español, simplemente quieren ver la doblada, ¿no? Entonces eso también es un factor, creo yo, muy importante para la problemática de que la gente no quiera consumir los cómics originales como tales. En parte sí, pero también hay otros factores. Siento yo que también influye mucho qué cosas estén publicando. Y qué tan buena crítica pueda llegar a tener lo que están publicando. Y sí, bueno, pero en México siempre ha sido un problema eso de que no nos gusta leer como país en general. Y eso... Hay índices que mencionan eso, de hecho. Y sí es completamente lamentable. Sin embargo, debo reconocer que el hecho de comprar ediciones originales también te ayuda
pues para empaparte un poquito más del idioma, del inglés. No, yo concuerdo contigo, la verdad. Y sí, al final, el leer, a mí un elemento que me ayudó mucho para poder mejorar mi idioma era leer los cómics en inglés, sí, de hecho eso es básico, eso es básico. Sí. Antes era mucho más accesible eso y era más agradable, pero con el paso del tiempo pues ha ido cambiando. Por ejemplo, ahorita ya es también mucho los videojuegos, pero pues los videojuegos ya tienen opción en español, entonces pues si a la persona no le importa, pues puede optar por agarrarlo en español, ¿no? Y no pasa nada. Pero bueno, fíjense que con todo esto, retomando un poquito el tema sobre el valor de las ediciones originales y las reimpresiones publicadas en México, con esto no queremos decir que las ediciones nacionales no puedan llegar a evaluarse, sí se evalúan, pero aquí el valor monetario es enteramente subjetivo y eso da pie a varios abusos de precios que se han presentado a lo largo de los años recientes, ya que no hay regulaciones. Como puedes encontrar un cómic que a lo mejor costó 40 y tantos pesos, lo puedes encontrar a lo mejor en 10 pesos, como puede ser que por el mismo valor que tiene pueda estar muchísimo más caro, 3, 4, 5 y hasta más veces. ¿Tú te acuerdas que allá que estamos en Veracruz, en el centro, había una tiendita que se llama la tienda de vitaminas, donde se hizo famosa cuando todavía existe. Pero se había hecho famosa desde cuando éramos en nuestro grupo, porque podíamos llegar y encontrar ediciones antiguas, sí, de los cómics, bueno, pues lo que llamamos los cuentos todavía, ¿no? De los cómics, tanto de novedades, sí, de novedades y de Vid, Novaro. y de Novaro, de que se imprimían aquí, ¿no? Y creo que costaban 10 veces, no, costaban la 10ª parte de lo que costó el cómic en su momento, ¿no? Entonces, sí, vaya, podíamos llegar y buscar y salir con un cerro, de 20 cómics por un precio relativamente irrisorio, ¿no? Sí, y no es que estaban en el perfecto estado tampoco, ¿no? Inclusive algunos se los encontraban rotos, si mal no recuerdo, ¿no? Pero porque al final, esta tiendita lo que hacía era compraba y revendía. Sí, claro. ¿No? Lo revendía, pero no era una tienda para coleccionistas, ¿no? Era así como que una forma de tienda de pulgas. Podría ¿Sí? ser, Sí, nada ¿no? más enfocada a diferentes tipos de revistas. Yo sé que todavía están activos y lo último que me llegué a enterar de esa tienda, bueno, de ese pequeño puesto estante, era que pues ya estaban un poquito más informados y ya vendían más caras las ediciones de cómics, pero de todos modos siguen siendo cómics mexicanos. Por eso digo que el precio es bastante subjetivo. O sea, se enteraron de que, esto se vende muy bien, entonces te lo dan mucho más caro. Sí, claro. Y bueno, fíjense que esto nos lleva a platicar sobre este tipo de valor, porque en el coleccionismo de cómics puede haber valor objetivo y valor subjetivo. ¿Cómo determinamos y diferenciamos, el uno del otro? Pues bueno, yo creo que lo primero que te tienes que fijar para determinar si un cómic sí puede llegar a estar caro, o sea, independientemente de lo que pase en él, independientemente de todo, es en el estado del cómic. ¿Está dañado o no? ¿Está golpeado? ¿Está doblado? ¿Está en buen estado? Decolorado. ¿Qué, perdón? Decolorado. Decolorado, todo eso. ¿Qué tal está? Y ya una vez que te diste cuenta que está bien o mal, eso va a influir de manera brutal y directa en qué es lo que sucede y qué tan importante es y muchas otras cosas. De hecho, ahorita yo te podría decir que es la parte contundente para realmente evaluarlo. Sí, claro. De hecho, muchas personas pueden tener a lo mejor una primera aparición de Spider-Man, pero si está hecha pedazos, pues no va a costar quizás ni el 5% de lo que puede llegar a valer realmente, ¿no? Y en segundo lugar, queda el valor que yo le doy o lo que yo creo contra el valor real. El valor real se saca sabiendo qué es lo que sucede en ese cómic, qué es lo que lo hace especial ya una vez que determinamos el buen estado y pues cómo se encuentra. Yo creo que esos dos factores son los primordiales y a partir de ahí se desprenden muchos otros de los que hablaremos en un momento más. Sí. Pues bueno, mira, como tú dices, el valor que yo le doy a las cosas. Yo tengo entre mis poco o muchas colecciones, tengo 2 tomos. A mí me gusta mucho hablar del cómic mexicano porque la verdad hay que promocionarlo, ¿no? Sí, claro. Yo tengo 2 tomos. ¿Se acuerdan de aquí en Veracruz había una librería que se llamaba Librería Cristal?
Sí. Encontré 2 tomos de Karmatron. Ajá. Y Los Transformables, un cómic mexicano muy viejo, de los 80, ¿no? Y encontré ahí un tomo que era un recopilatorio de los primeros números, que nunca lo he visto, y ahí lo tengo. No sé cuál sea su valor actual, pero es algo, y nada más sacaron 2 tomos, el 1 y el 2. Sí, como decimos, es el valor subjetivo, ¿no? Lo que tú le puedes dar. Quizás podrías basarte en, ahora que hay tanto grupo de Facebook o de lo que tú quieras, a lo mejor en uno de esos grupos puedes ver en ventas y darte una idea, ¿no? Pero repito, no hay algo que regule perfectamente bien cuánto pueden llegar a valer ediciones nacionales. Vamos a tratar de enumerar las cosas que debes tomar en cuenta para determinar el valor de un cómic, y vamos a hablar ahora sí de manera coleccionista, o sea, sacando el coleccionista que tenemos nosotros, o sea, esa parte pequeña, bueno, pues decir, ¿sabes qué? Para que tú digas este cómic vale es porque pasa esto o porque tiene esto, ya dejando a un lado un poquito el estado, asumiendo que el estado es aceptable, porque hay diferentes niveles de estado de daño o de composición de un cómic. Vamos a fijarnos primero en el tiraje. ¿Qué es el tiraje? Bueno, pues la cantidad de ejemplares que salieron a la venta. ¿Qué tantas ediciones de este cómic existen allá afuera? Recordemos algo que inclusive el gran Stan Lee dijo en alguna ocasión en una entrevista: nadie paga mucho dinero por algo que abunda o se consigue fácil. Y es verdad. O sea, si hay mucho repetido de lo mismo, pues la edición o el cómic no va a valer tanto. Por ejemplo, una de las cosas que hizo que el cómic de la primera aparición de las Tortugas Ninja allá por el año 84, creo que fue. Alrededor del 84, por ahí, sí. De Kevin Eastman y Peter Laird, fue que sacaron, creo que un tiraje como de 2000, una cosa así. O sea, una cosa pequeñísima. Sí. Y la primera edición, bueno, vaya, está súper valuada. No sé ustedes qué otro tipo de ejemplos nos puedan dar. Bueno, híjole, ahorita no se me viene alguno a la mente, pero hablando directamente con de las Tortugas Ninja, pues fue tan bueno ese que pues empezaron a sacar más tirajes, ¿no? Pero ya me voy también a otros cómics que son un poco menos especiales a lo mejor, Sí. pero sobre todo porque tienen que ver por el uso de las portadas variantes. Yo recuerdo no recuerdo el número de Amazing Spider-Man que era, pero venía con la portada de Barack Obama. Sí, cómo no. Que era precisamente cuando ganó la presidencia, ¿no? Y pues vaya, la verdad es que fue fue todo un suceso a nivel nacional eso, y no me lo vas a creer, pero Marvel aprovechó eso un poco, que tanto así que en ese cómic había una pequeña historia de Spider-Man con Barack Obama. Sí, lo recuerdo. Ese cómic tuvo alrededor de 5 ediciones cuando menos, ¿no? Obviamente cuando te querían vender la primera edición, te la querían vender hasta en, no sé, creo que $80, creo que llegaba a costar, yo creo que hasta más. Ya era algo risible. Pero lo más importante de este cómic, pues no tanto era la historia que tenía con Barack Obama, porque la verdad es que no está muy buena. Creo que la dibujaba Todd Nauck. Fíjate que ahora que mencionas a Todd Nauck, yo tuve la oportunidad de conocerlo en una convención. Ajá. Y justamente me firmó ese cómic y otros. Pero me acuerdo muy bien que él y su esposa estaban ahí en la firma, y yo platiqué tantito con ellos y me comentaron que ya estaba un poco cansado de firmar los cómics de Barack Obama, pero no por el hecho de hacerlo, sino porque luego se iban a la reventa. Ajá. Y que ya estaba harto de eso. Entonces, vaya, no me lo estaba diciendo a mí como para decirme o acusando, ni mucho menos, pero me lo hizo como un comentario muy agradable, y eso es cierto, y ahorita vamos a tocar también ese punto, pero el abuso, ¿no? Es a lo que voy. Fíjense, hay un cómic que tal vez ustedes no lo conozcan tanto, pero se me hace que si yo lo tuviera en este momento, yo le podría sacar un dinero, pero buenísimo. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, ustedes, todo el mundo conoce el grupo Kiss. Ajá. En el 77, Marvel Comics sacó el número 1 de un sobreespecial de Kiss, y la primera impresión
fue impreso con la gota de sangre de la banda. Ah, sí, mezclaron la tinta con la sangre, sí, así es. Entonces, esa primera impresión, no sé cómo en cuánto puede andar actualmente, pero sí debe andar entre los $500, $600, y la verdad es un cómic poco conocido que tiene una historia un tanto interesante, curiosa, hasta cierto punto macabra. Pero ¿no? pero verdaderamente es algo en el cual cualquier coleccionista le gustaría tener sus manos. Bueno, macabra, yo creo que es más todavía creo que era de Mark Greenwald. Ah, creo que también hicieron sus cenizas, ¿no? Con sus cenizas la mezclaron con la tinta. Con la tinta de Squadron Supreme, si no mal recuerdo. Del TPB de Squadron Supreme. Entonces, imagínate, ¿no? Que pues, literalmente tienes a tu escritor, lo tienes en tu edición ahí, ¿no? Pero vaya, eso, digo, suena mórbido, suena loco, pero fíjate. Pero es algo que a alguien le llama la atención y alguien le va a dar un valor muy importante o un valor sentimental, por así decirlo, un valor subjetivo, pues, bastante alto. Son detalles, o sea, son esos pequeños detalles que pueden volver valiosa una edición que si tú las vieras, que al principio no hubieras dado ni centavos por ella. Pero miren, como lo estábamos hablando, lo mencionamos en un programa anterior, lo de la extinción del cómic, ¿no? Lo que ocurrió en Estados Unidos. Muchas veces habla lo de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda, fue durante de la Segunda Guerra Mundial. Tú dices lo del reciclado. Lo del reciclado. Por ejemplo, como una forma en la que los ciudadanos ayudaban al ejército en la Segunda Guerra Mundial, era la recolección de papel para poder obtener fondos del ejército para apoyar a las tropas. Y obviamente a los niños los únicos lo que tenían a la mano eran sus cómics. Entonces en ese momento un cómic que te costaba 5 centavos, 10 centavos, se convirtió en una especie en peligro de extinción. Sí. Lo que pudo haber antes habido 1000 Action Comic número 1 terminaron siendo 100 o 50. Entonces eso también es muy importante aclararlo, ¿no? Entre menos cantidad haya, mientras más difícil sea de encontrar, más valor es lo que va a tener el cómic. Así es, el tiraje. Y bueno, otro punto importante aparte del tiraje, el segundo, las primeras apariciones de algún personaje. Obviamente, entre más famoso el personaje, muchísimo mejor, y ahí influyen muchas cosas. Fuera de Superman, que estamos hablando del Action Comic número 1, que creo que es el cómic más valorado de todos, para ustedes, ¿cuál creen que sería el personaje? Bueno, vamos a hablar fuera de Batman también, que no sí, porque esos dos están prácticamente igual. ¿Cuál serían para ustedes, Tito, Paco, el número 1 de la primera persona superior que verdaderamente tuviera un gran valor? Amazing Fantasy número 15. Spider-Man, claro. Fantastic Four número 1 para mí. Yo creo que bueno, para mí, digo. Sí, claro. Sí, claro. Cada uno muestra sus gustos, su personaje favorito, ¿no? Y eso es lo que le da aún más valor al cómic. Definitivamente. Y todas las primeras apariciones relacionadas con algún personaje, ya sea de Marvel, DC u otros, son siempre valiosas. Y fíjense que ocurre un fenómeno un poco curioso y lógico y un poco curioso, sobre todo en Estados Unidos, cada vez que empezaba a salir una nueva película, o cada vez que salía una serie de televisión, o cada vez que anunciaban alguna nueva cosa, serie animada o lo que sea, de algún personaje, pues su primera aparición se evaluaba. Sí. Yo recuerdo mucho que escuché historias relativamente recientes sobre la primera aparición de Rocket Raccoon y la primera aparición de Groot, que son una... Bueno, antes eran una cosa que a nadie le importaba un carajo. Y ahorita, pues bueno, de repente, con todo el éxito que tuvo la serie de Guardianes de la Galaxia, pues empezaron a inundar el mercado de yo la tengo. Entonces, pues se le da un valor adicional porque ahora el personaje se ha vuelto extremadamente popular y así pasa con todos. Sí, así es. Bueno, y no solamente eso, sino que aparte de las versiones originales, empiezan a hacer historias más de los mismos personajes. O sea, vuelves a ver o empiezas a ver un Groot número 1, un Rocket Raccoon número 1, ¿no? Que a lo mejor simplemente no es algo bueno, o sea, no es un producto bueno, pero pues simplemente la gente lo va a querer buscar por la popularidad de la misma película, ¿no? O eso suponen. Nada más, quiero hacer un presagio aquí en este programa. Cuando salga el próximo mes la película de Capitán Marvel,
van a empezar a surgir todo, van a empezar a buscar en sus bibliotecas números de Capitán Marvel, y cuando se den cuenta de que no es la original, no la van a encontrar, no van a encontrar. Bueno, pero la gente que conoce a Carol Danvers, pues sí va, a lo mejor sí se va a dar cuenta, pero sí, definitivamente, pues la Capitán Marvel no ha sido la original en ningún sentido. Fíjense, inclusive si platicamos ahorita de la Capitana Marvel, inclusive con el nombre aplicado a una mujer, tampoco fue ella la primera. No. Fue Mónica Rambeau. Sí. Entonces, otra personaje que fue líder de los Avengers y un montón de cosas. Pero bueno, ya en su momento platicaremos un poco de Carol Danvers, que estamos esperando la película por ahorita. Pero aparte de las primeras apariciones de algún personaje, que bueno, pues todos nosotros ahí en nuestra colección, les aseguro que de alguien tenemos, por ahí, se debe de tomar en cuenta otro factor para decir, este cómic es valioso, los números 1 de algunas colecciones. Fíjense que este punto es más o menos polémico hoy en día, no tanto antes, porque antes era como que, sí, el número 1, y órale, hay que aprovechar la oportunidad y cómpralo, y aquí pues ya, de aquí para el real ya tienes la serie, ¿no? O desde mucho tiempo antes, hablamos de los años 60, 70, cuando salió un número 1 era verdaderamente algo especial. Algo original. Algo original, algo especial, algo que te decía, miren, tenemos esta propuesta nueva. Vean qué opinan, y hasta decía first issue, ¿no? Y collector's item, me acuerdo en los 90 sobre todo ponían Sí, claro. ese mote. Y no solamente eso, sino también era portada especial. Sí, portada foliada, holográfica y mil cosas más, ¿no? Eso sobre todo lo empezó a hacer Marvel, Image, y bueno, ya muchos otros empezaron a seguir. Cómics, Pues las tres grandes, ¿no? Bueno, en el momento eran las dos grandes, y pues Image porque pues tenía el impulso, tenía el empuje de la popularidad que tenían los mismos creadores. Venían, ¿no?, de esa escuela. Venían de la escuela Marvel. Y sí, definitivamente, yo no recuerdo, fíjate, habría que investigar, pero yo no recuerdo un solo cómic de Image, número 1 al menos, que no dijera Collector's Item, una cosa así, o First Issue, y no sé qué, o sea, siempre le ponían algo de shock, ¿no? Algo que te llamaba la atención. Algo para llamar la atención y decir, miren, es el número 1. Y sí sirvió eso mucho. En Marvel vieron que funcionó con el X-Men número 1 de Chris Claremont y Jim Lee en los 90s, y el Spider-Man número 1 de Todd McFarlane. De hecho fue al revés, primero con el Spider-Man. Bueno, sí, me refiero a ambos cómics, ¿no? Y que por supuesto lo duplicaron cuando salió el X-Men número 1. Es que Jim Lee es mucho más popular, siento yo, y bueno, los X-Men. Sí. Bueno, no, en esa época apenas estaban jalando, pero se iba a popularizar más porque justo después del X-Men número 1 fue que vino ya la serie animada. Y ahí es donde saltaron completamente al público yo en general, siento, ¿no? que, bueno, no sé, opinión y quizás medio polémica, quizás no tanto. Yo creo que Jim Lee era más popular que McFarlane. Bueno, es mi opinión. Sí. Yo estoy de acuerdo. Yo concuerdo. Estoy de acuerdo, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que, bueno, McFarlane estuvo, McFarlane estuvo en Batman. McFarlane estuvo en Hulk. Ahorita no me acuerdo qué otro hizo antes de llegar a Amazing Spider-Man, donde saltó directamente al superestrellato, ¿no? Sí, no muchos, o sea, lo otro que hizo fue así como que muy random. Sin embargo, Jim Lee fue de esas estrellas que brillaban instantáneamente. No creo que no tuvo que hacer así como que muchísimos pininos para llegar a donde llegó. A los X-Men, no, primero estuvo en Alpha Flight, creo, después en Punisher, y ya de ahí de Punisher lo pasaron directamente a Uncanny X-Men, ¿no? Así es, pero todo lo que son números 1 era muy valioso antes. Eso era algo también que lo tomaban como valor. El primer trabajo de un dibujante. Sí, cómo no. Claro. Depende qué dibujante, claro. Claro, digo, tiene que ser obviamente un dibujante popular, pero sí me acuerdo que cuando te decían el Alpha Flight número 40. No me acuerdo ahorita cuál es. Ahorita el número y te decían, primer número dibujado por Jim Lee, yo lo quiero. Ni siquiera sé quién es Alpha Flight, pero es el primero que dibujó Jim Lee, lo tengo que comprar, ¿no? Sí, eso lo he visto también muy marcado. Y fíjense que al principio de este punto hablamos de que era un poquito, se ha degenerado un poquito todo esto, a lo mejor ya no es tanto, los números 1, porque tienen una manía hoy en día de todo regresarlo al número 1.
que ya desvirtuó totalmente el verdadero concepto del número 1 como elemento coleccionable. Ya prácticamente cada año, cada 2 años sale un número 1 de la misma cosa. Ya, entonces, pues eso ya no funciona, o sea, ya no te llama la atención, ya es un cómic más. Realmente ya no tiene un valor. Ya no. Y fíjate qué tristeza, porque eso mucho tiene que ver con el valor que antes tenía, que pues si sacabas un número 1, enseguida alguien lo quería comprar, ¿no? Pero si a cada rato estás sacando un número 1, es porque una de dos, nada más el modelo de negocio que estás llevando ahorita es precisamente nada más así como que de empujoncitos. Sí. De empujoncitos, ¿no? O sea, viene un número 1, la historia ha sido buena, ha sido mala, pero va a tener altibajos y va a llegar hasta el número 8, número 9, número 20 a lo mejor, o va a venir un nuevo escritor o un nuevo dibujante y van a llevar otra línea aparte a la línea original. Entonces dicen, ¿saben qué? Mejor volvemos a empezar y punto, sí, ¿no? O sea, entonces ya no hay una secuencia tan prolongada como antaño existía. Ya no hay una secuencia, o sea, ya no hay una secuencia, y muchas veces yo creo que me inclino más por lo poco interesante que es el cómic, ¿no? Porque verdaderamente, yo por ejemplo, una vez estuve leyendo el Hawk and Dove, número 1, después del 52. Sí. Creo que nomás duró 3 números. No recuerdo, la verdad, pero... Pero es que era una historia mala, un dibujo malo, estaba bastante malo. Irónicamente era Rob Liefeld el que llevaba la historia. Que Exacto. Rob Liefeld fue, digamos que su creador, ¿no? No fue su creador, pero sí empezó en Hawk and Dove. Pero no fue Sí, ¿no? una buena historia, entonces ¿qué dicen? Pues ¿sabes qué? Vamos a matarlo y vamos a volver a hacer otra cosa. Eso fue, o sea, lamentablemente ya no hay historias tan buenas donde si empiezas del número 1 va hasta el número 200. Había una persistencia. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de calidad en todos los factores. Eran cómics bastante interesantes, donde había artistas, había argumentistas muy buenos. Algo que han tratado de explicar los que están metidos en el negocio del cómic es que pues cuando tú haces un tiraje o un título que tiene más de 600 números, pues es muy difícil que una persona quiera acercarse a leer los 600 números antes de ponerse al día, ¿no? Entonces es más fácil si quieren tener un nuevo, un fresco inicio o inicio fresco. Mira, yo creo que que digan, okay, te saco un número 1 y bueno, y desde ahí ya te puedes subir, ¿no? O inclusive hubo una época en Marvel, que no tiene mucho tampoco, que les decían el Point One, que estaban marcando que a partir de este número puedes empezar a leer que una historia nueva, así como que para que no tengas que leer todo lo anterior para poder seguir con esto, ¿no? Y eso es un problema que yo le voy a los lectores, porque pues independientemente al número o cuando menos antaño, tú te subías a un número y a partir de ese número podías empezar tu historia sin ningún problema. No. Si te interesaba, te podías ir hacia atrás. Claro, si los podías conseguir, si los podías llegar a leer, ¿no? Pero, por ejemplo... Pero hoy día ya hay mucha flojera en la gente, es que ¿no? más de que explicar algo, es justificar algo. O sea, tú mismo lo has dicho. Si una persona leía el número 70 de Spider-Man, yo no empecé leyendo Spider-Man número 1, Amazing Fantasy número 1. Ninguno de nosotros. O sea, había décadas de historia antes. Pero lamentablemente yo el primer número que leí, ¿sabe? De Spider-Man fue cuando empezó a obtener los poderes cósmicos. Ajá. Ok. Actos de venganza, exacto. Y empecé y por la tecnología, por todo lo que hay actualmente he podido leer los números anteriores, o sea, pero yo creo que es por la falta de talento que existe actualmente. Yo creo que a ver, déjame explicar todo el tema. Si estamos hablando de 10 personas que están trabajando en el ámbito del cómic, ¿cuántos podrías determinar que verdaderamente son buenos? Pues depende en dónde estés viendo. Sí. Ok, no quiero decir que todos sean malos, no quiero decir que todas las historias sean malas, pero yo creo que un buen dibujante, un buen equipo, vamos a hablar de un equipo, desde el número, si tú puedes leer del número 5 y te llama la atención, te puedes revisar los números anteriores, si te interesan, como dijo Tito. Pero yo creo que también que tiene mucho que ver esto.
Pero bueno, ya me sirve un poco más. A lo mejor, mira, básicamente, sí va por ahí un poco, pero lo que siento que te estás refiriendo es al hecho de que el solamente leer el cómic no te sería atractivo si no te gusta a lo mejor demasiado, y el hecho de que te pongan número 1 es una especie de decir, bueno, pues es que es el número 1 y no importa quién lo haga. Más o menos por ahí va, ¿no? Uh-huh. Entonces, puede ser, sí se ha dado. Ahorita siento yo que ahorita el cómic tiene muchísima gente talentosa, sí, pero asimismo también tiene el mismo nivel de personas que no están haciendo también su chamba. Exacto. Y antes yo creo que, pues a lo mejor, y si era así, estaba mucho más disfrazado. Eso es en mi opinión, pero el exceso de números 1 se ha vuelto un gimmick de ventas. Ajá, que siento que están sobreexplotando y que no tendría razón de ser, y lo están ocupando más bien a raíz de todo este modelo de negocios que tienen también para los recopilatorios, sí, que te quieren manejar un arco de 6 números, y en esos 6 números pues no importa, ¿no? Te estiran toda una historia y incrementa el precio. Pero bueno, eso es referente a a lo que estábamos platicando sobre ello, a los números 1, que realmente pues ya no tienen el impacto que tienen antes. Ahora, fíjense que también otro aspecto importante para darle valor a un cómic son cuando te narran el origen de algún personaje. Hay veces en que el origen de los personajes, pues sí, puede pasar en su primera historia, o en su primera aparición, o en el número 1, o lo que sea, pero hay muchas excepciones. Ejemplos: el origen de Wolverine, también el origen de su esqueleto de adamantium en Weapon X, Broma Mortal de Killing Joke, el origen del Joker. Corrígeme, la primera aparición de Batman no viene su origen. No viene su origen, viene unos números después. Man of Steel, también la miniserie de John Byrne, donde actualizan su origen. Batman Year One, que ahí también hicieron una actualización del origen. Y todas estas sagas que, como te narran qué es lo que realmente tiene este personaje, o le dan un mayor sentido, pues aumenta su valor como cómic, definitivamente. Y va muy ligado del siguiente punto. El siguiente punto es el shock value. Sí, también. Este shock value, el valor de que te impacte algo que estás leyendo, que yo siento, no sé, Tito a lo mejor nos puede ahondar un poco más aquí, pero yo siento que hoy en día está total y completamente en peligro de extinción lo que es el shock value. Pues yo diría que ya más bien está extinto, ¿no? Porque ya vivimos en la gloriosa... He escuchado el nombre así, ¿no? De vivir en la cultura del spoiler, vaya. Sí. El hecho de ya... y vuelvo a lo mismo, esto es culpa del consumidor, es culpa del lector, ¿no? Quiere conocer la historia antes de leerla, ¿no? Fíjate que ahí sí hay que reconocer, hay muchas veces en que nosotros como consumidores, casi siempre, nos la pasamos diciendo, no, pues es que esta historia no me gustó, esta película no me gustó, este dibujo no me gustó, esta animación o lo que sea. Uh-huh. Y ahí sí, bueno, pues a lo mejor es culpa de quien lo creó, ¿no? Pero en este caso que tú estás hablando, la culpa es totalmente nuestra, sí, como consumidores. Así es, vaya. Volvemos a lo mismo, nosotros ya no dejamos que nos sorprendan. Uh-huh. Que algo tan padre que es que mientras estás siguiendo la lectura, y estás dentro de la historia en ese momento, y prácticamente sientes la sorpresa, ¿no? Digo, me voy a salir un poquito del ambiente del cómic, ¿no? Me voy a los libros, ¿no? Si tú leyeras el cuarto libro de Harry Potter, el Cáliz de Fuego, uh-huh. Cuando tú llegas al último capítulo, el libro te sorprende de una manera impresionante. Claro, si no has visto la película antes, ¿no? Pero el libro te sorprende de una manera impresionante. Que es cuando que es en el momento en que tocan la copa. Ajá. Eso, en el libro, es una secuencia buenísima, muy muy buena, ¿no? Cosa que si tú lo hubieras sabido mucho antes, pues simplemente no te sorprende. Sí, ¿no? ¿Qué es lo que hizo M. Night Shyamalan? Uh-huh. Su primera película fue un shock value completísimo. Que sí. Por supuesto eso ya sería parte de su firma de estilo como director, ¿no? Esos cambios de guión tan
tan bruscos, pero a la vez tan interesantes, que satisfacen al espectador en ese momento. Lo mismo pasa con un cómic. Digo, si a mí tú me dices en la portada, The Death of Superman, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué pasará aquí? Pues simplemente aquí lo que te entretiene es el proceso, ¿no? Pero sabes en qué va a terminar. Y eso es algo que ya mata ciertas cosas, ¿no? Pero déjate de la portada. O sea, ahorita ya las historias salen muchas veces antes de que esté publicado el cómic. Ya el Washington Post o el New York Times o quién sabe quién, tanta gente, ya tiene la primicia de qué es lo que va a pasar porque la misma editorial se la da. Sí, es ridículo. Zabludovsky mató a Superman. Ándale, eso es tonto. Por ejemplo, ahorita con lo de la boda de Batman. Sí. Ya todo el mundo sabía que iba a pasar. O sea, sí. Y bueno, esas cosas sí, definitivamente el shock value está muerto. Aquel detalle de Alan Scott. Ajá. Toda esa noticia. Green Lantern se supone que es gay ahora. Cuando un personaje no lo era. Uh-huh. Una historia que a lo mejor la lees y en ese momento pues como que te saca un poco de onda y simplemente vaya, porque son detallitos sorprendentes. Para bien o para mal, pero son detalles sorprendentes, ¿no? Pero ¿por qué lo tienen que gritar a los cuatro vientos cuando ni siquiera le has permitido a alguien leer la historia? Exacto, ¿no? tiene que ser después porque salen al mismo día en que está publicada la historia. Digo, no me vengan con eso. Lamentablemente, como lo mencioné, vivimos en un mundo tecnológico y estamos creando existe una cultura... estoy buscando una palabra que no sea grosera o ofensiva para muchos, ¿no? La cultura del spoiler, donde me hace feliz molestar a la persona con algo que yo sé y se lo voy a decir para que lo sepa. O sea, esa es otra cosa también que influye mucho, y estoy de acuerdo. Eso verdaderamente yo creo que tiene una gran referencia, es control, es yo sé algo que tú no sabes y te voy a fregar porque yo tengo el control. Uh-huh. Y te voy a dañar. Es un factor psicológico un tanto agresivo, un tanto fuerte, nefasto, sí. Pero sí se da mucho y se da mucho en todas las culturas. No estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de México. Sí, pues ¿quién no recuerda el clásico? ¿Quién iba a pensar que Darth Vader era el padre de Luke? No sé a quién le rompiste la sorpresa ahorita. No, es que seguro que en los Simpsons. En los Simpsons, pero es la verdad, o sea, yo creo que son personas que lo dicen simplemente por crearte esa molestia. Por echártelo a perder. Sí, así es. El joder por joder. Sí, exactamente. ¿No? Esas son las palabras y lamentablemente está muy fuerte esa tendencia. Bueno, ahora también hay otro detalle aquí, que es el tener la pronta remuneración o la pronta satisfacción seguidita, ¿no? En vez de llevar todo un proceso para llegar a esa satisfacción, todo lo quieres así, instantáneamente, ¿no? Digamos que sin invertir quieres que ya te estén dando. Te pagan, ¿no? Entonces, pues no, así no funciona la cosa, ¿no? Digamos que así no se disfrutan las cosas, ¿no? No, definitivamente no. Pero bueno, ya que hablamos y terminamos este pequeño rant sobre el shock value que ya ha muerto, pues de todos modos, antes sí se apreciaba, muchas de las historias de antes han quedado ahí y son valiosas precisamente porque pues te han impactado de un modo, ¿no? Ahora, todo esto que hemos platicado, todo este listado de cosas y de características que hacen a un cómic valioso monetariamente hablando, se reducen con un concepto llamado el key issue, lo que es el número clave o el ejemplar clave. Ese concepto encierra todo lo que acabamos de decir. Puede referirse a una primera aparición de un personaje, a un origen especial, también el llamado shock value, que ya platicamos ahorita de él. Todo esto es referente a englobar en un solo concepto los acontecimientos que suceden, el key issue, los números clave. Y bueno, pues ahí sí, pueden ser de todos y todos ellos valen. Pues puede ser cualquiera, ¿no? Porque... Mientras no sea de relleno, o sea, algo que sea importante, vaya, ¿no? Bueno, te puedo decir que una historia de relleno que llegó a ver en algún momento fue una que en algún momento platicamos, que fue la de el niño que coleccionaba Spider-Man, ¿no? Ah, bueno, pero sin embargo, tiene un nivel... Eso es una obra maestra, tiene un ¿no? nivel impresionante, ¿no? Sí. Sí, o sea, fue una historia
pues que acompañaba a otra historia, pero está tan bien hecha que es algo que muchos siguen haciendo referencia. Pero fíjate, ¿no?, que esa tiene un shock value. Y tiene un shock value, efectivamente. Así es. Y cuando de verdad eran buenos. Pues bueno, ya por último, el punto final de las cosas que le dan valor a los cómics es algo que queríamos platicar. Fíjate que antes de llegar a ese, nos estábamos saltando uno que son las portadas variantes. Ah, bueno, pero ese también es como que un gimmick. Es un gimmick, sin embargo, si te dicen, oye, yo te puedo dar la portada variante de Alex Ross, donde nada más hay 2 en el mercado, te la vendo en tu casa completa. O sea, digo, hoy día eso lo ha hecho también, digo, inclusive aquí en México han estado ya, tomándose el atrevimiento de sacar las portadas variantes que publican en Estados Unidos, también las publican aquí. Sí, muy bien. Digo, está excelente, ¿no? Sin embargo, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Pues puedes tener una edición, bueno, lo acabo de ver ahorita con los de Fantastic Four, que están imprimiendo ahorita Fantastic Four, y cada uno tiene cuando menos 3 portadas variantes. Sí. Aparte de la portada original, ¿no? Entonces ya tú tienes chance de elegir cuál te gusta más, ¿no? Y dependiendo de quién es el dibujante o si el dibujo vale la pena, ¿no? Te puedo decir, bueno, el de Alex Ross está padrísimo, pero a lo mejor tiene más relevancia para mí el que tiene que ver con la historia. Sí, claro. Y a lo mejor la portada original me parece mucho mejor, ¿no? Pero pues es para que compres todas y tengas tu colección. Esa es otra cosa también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Entonces tú estás generando esa escasez de las mismas portadas, y para que en algún momento alguien agarre y diga, bueno, ahora yo te vendo la portada que compré aquí. Entonces, la que te faltó. Y fíjense que sí, definitivamente las portadas variantes son todo un tema. Hay quienes las detestan, sobre todo en Estados Unidos, pero bueno, como nuestro mercado aquí en México es muy diferente, pues aquí sí las apreciamos por lo que son. ¿Tú recuerdas perdón, pero me voy a regresar un poquito porque, ¿tú recuerdas aquel Green Lantern número 50? Sí, claro, la portada fosforescente. Bueno, la portada de Jim Lee. Perdón. Era una portada variante de Jim Lee. De Green Lantern, que donde estaban todavía en Blackest Night. Uh-huh. Vaya, y que era un especial de aniversario también, y ya sabes, como siempre, ¿no? Ahorita no me acuerdo inclusive cómo era la portada original, pero si tú decías, viene una portada de Jim Lee, que en ese momento tener una portada variante de Jim Lee mientras no estaba dibujando algo, pues era algo importante. Era algo importante, era algo que yo consideraba de colección, ¿no? Y me acuerdo que teníamos la opción de poder solicitar de cuál portada queríamos comprar. Sin embargo, cuando nos vendían la portada de Jim Lee, nos salía más cara porque había menor tiraje de esa portada. Todo influye, definitivamente. El último punto para determinar valores de ciertos cómics es uno que quisimos dejar para concluir el podcast: los autógrafos, los cómics autografiados. Fíjense que los cómics autografiados ya hoy en día también sufren un poco. No nos vamos a meter en los temas de ahorita de las convenciones y todo eso, pero sí queremos enfatizar que muchos autores ya optan por cobrarlos cuando antes no se hacía, o limitan la cantidad de autógrafos que te van a dar por consumidor, por fan o por persona que llega a querer pues llevarse un recuerdo de sus artistas, escritores o lo que sea favoritos. ¿Y saben por qué es? Por la fuerte cantidad de reventa que hay hoy en día de todos estos cómics ya firmados y autografiados, ya sea en eBay, en Mercado Libre o en cualquier lugar de venta por internet, en 20,000 grupos de Facebook que hay de todo esto. Eso antes no existía. Y hoy en día, pues ya obviamente es muy fuerte todo lo que es el comercio electrónico y la venta de cuanta cosa por internet. Y sinceramente es lamentable que esto suceda. O sea, está bien que bueno, sí, ok, los quieras vender y todo, pero yo creo que ya meterse con los autógrafos de ese modo
le quita un poco de, digamos, valor subjetivo sentimental que tú le puedes dar a cualquier obra que tengas autografiada. Y les voy a decir algo ya prácticamente para concluir. Eso se mata con una dedicatoria. Sí. Si, en mi muy particular punto de vista y lo que yo he experimentado, si tú le pides al artista de favor que te lo dedique personalmente, que te personalice el autógrafo, es mucho más probable que esté abierto a decir, bueno, pues no hay ningún problema y le doy varias, porque entonces no vas a lucrar feo con eso. No, y aquí es donde, pues, él descubre que efectivamente eres un verdadero fan. Aparte, que eres una persona respetuosa, además, ¿no? Sí, que valora su arte. Sí, porque fíjate que yo me acuerdo en algún momento vi una plática que estaba dando Humberto Ramos. Uh-huh. ¿Ves? Humberto Ramos, pues, él cobra sus autógrafos, ¿no? Uh-huh. Pero, no, la verdad no sé en cuánto los esté cobrando. Pero sí dice, bueno, si van a ganar dinero gratis, porque entonces mínimo, pues yo también llevarme un poco digamos que de esa ganancia que a lo mejor se vaya a llevar esa persona. No, y tiene toda la razón, porque es injusto lo que están haciendo. Por supuesto. Están abusando, es un abuso. Sí, efectivamente es un abuso, porque en el momento en que él plasma de su puño y letra su firma, pues ya es un coleccionable mayor, ¿no? Uh-huh. Claro. Existen otros medios para ver si es una firma verdadera o no, pero bueno, yo creo que no hablaremos de eso ahorita, ¿no? Pero tan solo por el hecho de firmarlo ya tiene un valor agregado ese cómic, ¿no? Pero a él, a la persona que le lleva el cómic, ese cómic no le costó más que el valor portada a lo mejor. Sí. Cuando le está subiendo el precio con la firma del autor, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente entonces le está dando el autor, si le firma, le está dando el negocio a la otra persona y él no se lleva nada. Entonces, sí. Pues si el otro está lucrando con el producto del trabajo del autor, ¿no? Tiene toda la razón. Claro. Y de hecho eso es algo que a mí en lo personal me parece muy lamentable, y también se le puede achacar eso de culpa al consumidor. Es el consumidor, por supuesto. Y bueno, pues esperamos que les haya sido grato este pequeño brevario para responder la pregunta: ¿qué es lo que hace valioso un cómic? ¿Cuáles son los factores que tenemos que tomar en mente para determinar y darnos cuenta este cómic es valioso? Y no sé si quieran agregar algo más, Tito, Peri, antes de despedirnos. Pues bueno, nada más comentar que, pues bueno, si bien como objeto, hay formas en las que les dan valor agregado a los cómics, siempre es muy importante también tener el valor sentimental de los cómics, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor es el primer cómic que tú compraste. Ándale, sí, yo todavía lo tengo. Sí, y creo que yo no. La verdad creo que yo no. Recuerdo que mi primer cómic fue un Punisher, uh-huh, y un Silver Surfer, pero el Silver Surfer fue el Silver Surfer 45, ahorita que me acuerdo. Desafortunadamente ese se desbarató, prácticamente se desbarató, ¿no? Pero pues, ¿qué les hacías? Imagínate, así de bueno estaba. No, o sea, es algo que vale para ti, ¿no? Ya independientemente de si es dibujado por alguien, o si es tiene la firma de alguien, o si tiene la portada de esta manera, o si nada más hay uno o hay 1000 en el mercado, ¿no? O sea, mientras sea importante para ti, eso es lo que le da más el valor, ¿no? Definitivamente. Mira, pues yo nada más para concluir, quiero pedirles a las personas que nos están escuchando que revisen sus cajas viejas. Puede haber una joyita por ahí que tenga tenga mucho valor, y si no monetario, sentimental. En el baúl del tío o algo parecido por ahí. Algo ahí, por favor, no cometan los mismos errores que muchos de los que estamos hablando en este momento. Y nos gustaría mucho que pusieran en los comentarios ¿cuál sería para ustedes el cómic con más valor para ustedes? El que tengan en su colección sería bastante agradable. O el que les gustaría tener en su colección. También. Bueno, pues nos despedimos por el momento. Su amigo Paco. Yo fui Tito. Peri. Hasta pronto. Y con esto llegamos al final de la presente emisión de Comicsmen, el podcast del multiverso. Les agradecemos infinitamente su fantástica compañía y les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Comicsmen Podcast. Síganos por Twitter en @Comicsmen Podcast. Pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en formato portátil en las plataformas iVoox y iTunes. Si el contenido es de su agrado, por favor compártanlo y recuerden, nos vemos en el siguiente universo.